puede soportar por algún grupo de bacterias, pero otras que son oportunistas vienen y hacen su proceso. Entonces, las personas que por mucho tiempo se medican, bueno, puede haber presencia de otras bacterias activadas. Bueno, el estrés, bueno, uno cuando está joven y le da estrés no le pasa nada porque su sistema está nuevo, está funcionando todo. Ahí está funcionando todo. Pero claro, a medida que pasa el tiempo, bueno, también depende del tipo de estrés, ¿no? ¿Y el informe? ¿Ah? Los informes de Araujo, no, eso no es estrés, eso lo que es trabajo. Ok, otro caso puede ser las infecciones virales, como yo les mostré anteriormente, que pueden algunos virus, como Epstein-Barr, como el citomegalovirus, como el virus del herpes, pueden ser predisponentes para la aparición de periodontitis. Bueno, muchachos, ahora vamos a hablar sobre la microbiología que está asociada a los implantes. Y vamos a hablar, en este caso, bueno, la persona ha perdido alguna pieza dentaria y nosotros tenemos que colocar algún tipo de prótesis, ¿verdad? La prótesis, entonces nosotros las colocamos en las personas que son candidatos, en los espacios donde se pueden colocar, y nosotros primero colocamos un elemento y luego arriba la parte externa, ¿verdad? Bueno, pero sepan que además de eso debemos tener en cuenta que las personas a las que les colocamos implantes también pueden ser afectadas por los microorganismos y incluso en el peor de los casos hay que retirarle la pieza por la infección producto de los microorganismos, porque hay un rechazo y porque hay un aumento de microorganismos en ese espacio. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros estamos haciendo una inserción de un material nuevo. Nosotros tenemos que verificar también que va a haber una colonización microbiana totalmente diferente a cuando hay una pieza natural, porque los materiales que estamos utilizando son diferentes. Entonces, los microorganismos que se adosan sobre esos materiales nuevos también van a crear una ecología totalmente diferente. Entonces, tenemos que tratar de que nuestro paciente tenga un chequeo periódico con nosotros una vez que ya usted ha hecho el cambio de la pieza, para verificar cómo viene evolucionando ese cambio y que todo marche bien en un proceso de eubiosis y que no se convierta en un proceso de disbiosis microbiana producto de una infección. Entonces, cuando nosotros tomamos en consideración esto, tenemos que tomar en cuenta que nosotros vamos a colocar allí en los tejidos blandos, periimplantarios, vamos a colocar una pieza y tenemos que considerar la aparición de microorganismos. Si a las 3 semanas esta persona sigue presentando, posterior incluso a un esquema al que nosotros hayamos colocado el medicamento, una inflamación, un dolor y una purulencia, nosotros podríamos estar en presencia de una mucositis periimplantaria. Es decir, es algo similar a la gingivitis, pero posterior a que usted ha colocado una pieza. De hecho, a las personas que le ha dado previamente gingivitis y ha perdido la pieza, es posible que aunque usted le coloque la pieza, a él le pueda dar una mucositis periimplantaria. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando usted está haciendo el implante, o sea, tener un chequeo periódico para evitar de que ocurra este proceso. Entonces aquí nosotros vamos a ver cuáles son los morfotipos microbianos que se presentan en las biopelículas en un diente que ha sido implantado. Bueno, nosotros vamos a conseguir que en el diente natural, parcialmente, o las personas parcialmente desdentadas, vamos a conseguir células mucoides, bacilos móviles, espiroquetas y otro tipo de bacilos y otras bacterias. En las personas
con diente natural o parcialmente desdentado, vamos a encontrar entre un 56 de células cocoides, un 4.9 de bacilos móviles, una menor proporción de espiroquetas y una mayor proporción de bacilos. En las personas a las cuales le hemos colocado implantes de titanio, en personas que están parcialmente desdentadas, vamos a conseguir que, miren, hay un aumento de las células cocoides y una disminución de las células bacilares. Es decir, que miren que estos grupos cambian a diferencia de una persona que tiene dientes naturales o que estén parcialmente desdentados también. Es decir, hay un aumento de las células cocoides, ¿verdad? Y una disminución de los bacilos móviles. También hay una disminución de las espiroquetas, al igual que la disminución de otro tipo de bacterias. Ahora, las personas con implantes de titanio y que han sido desdentados totales, es decir, que nosotros estamos colocando una gran cantidad de piezas, vean cómo cambia aún mayor la proporción, es decir, las células cocoides aumentan en una proporción mayor, los bacilos móviles disminuyen en una proporción mayor, porque miren ahí, aquí tenemos 71.3 y aquí tenemos 0.3 con relación arriba, miren cómo vamos bajando, vamos cayendo. Las espiroquetas llegan a un proceso en que ya no están presentes y otro tipo de bacterias disminuyen. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que ecológicamente o el grupo de microorganismos de una persona a la que yo le estoy colocando un implante, esa relación varía totalmente. ¿Cómo? Bueno, ¿qué pasa? Que nosotros estamos aumentando el número de células cocoides y disminuyendo el número de células básicas. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Está fácil? ¿No lo entendió Luna? Ok. Esto que está aquí es una persona que tiene dientes naturales o puede estar parcialmente desdentado. Es natural, no se le ha puesto ningún implante. Y nosotros estamos evaluando varios grupos de microorganismos: células cocoides, bacilos móviles, espiroquetas, bacilos no móviles y otras bacterias. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, una persona o un grupo de personas a las que se le hizo un estudio presentaron que de las células cocoides o bacterias en forma de cocos había entre un 56.6. De bacilos móviles había un 4.9 y de espiroquetas un 3.6 y de bacilos no móviles y otras bacterias un 34.9. Ahora bien, se le hizo el estudio a unas personas a las cuales se les colocó implantes de titanio y que están parcialmente desdentados, es decir, que no eran todos los dientes. Cuando se evaluaron nuevamente los grupos de bacterias presentes, se dio cuenta que ¿qué pasó? Aumentó la proporción de los cocos y disminuyó la proporción de los bacilos. Así, consecuentemente, los demás, disminuyó la proporción de las espiroquetas y disminuyeron la proporción de los bacilos no móviles y otras bacterias. ¿Qué nos damos cuenta con esto? Que nosotros, al colocar un implante, los grupos microbianos cambian y por lo tanto también cambia la biopolítica. En una persona a la cual se le ha hecho implantes de titanio y que estaban desdentados totales y alguien que tenía plática, porque no parece tanto diente. ¿Cuánto vale un diente de titanio? ¿Cuánto vale? 2.000. 2.000. ¿De dónde? 2.000, eso tiene que costar 2 o 3 millones. ¿Tú sabes qué es lo que pone algo de titanio? Ese es muy barato, porque solamente anda entre 3 y 5 millones, por ahí va, cada uno. Entre 3 y 5 millones.
¿Te gusta eso? Cada vez que usted está acomodando todo eso, la suma de todo eso es más o menos entre 3 y 5 millones, sino más. Uno, en alguien parcialmente desdentado, se le van cayendo 3 o 4 más o menos. Multiplique eso por la cantidad, como 4. Y un viejito que lo perdió todo. Tiene que tener un hijo así. Bueno, entonces, mire, aquí que tenemos. Bueno, para allá vamos todo, en algún momento se nos van a caer los dientes. Los odontólogos no están exentos de eso. Así que miren, ustedes tienen que tener buenas relaciones con sus compañeros porque en algún momento usted no se va a poder hacer nada. Pero va a ser un compañero. Así que miren para el lado, es que bien que le va a hacer. Ahora sí, Lu, ¿me entendió? ¿Se entendió? Ok, entonces nosotros vamos a hablar de dos elementos importantes aquí. Uno, lo que es la mucositis periimplantaria y el otro, lo que es la periimplantitis. Son equivalentes a la gingivitis y la periodontitis. ¿Qué pasa? Que la mucositis periimplantaria es una lesión inflamatoria de la mucosa que rodea al implante. En función de qué pasa aquí. Aquí no hay pérdida ósea. Aquí no hay pérdida ósea. En la mucositis no hay pérdida ósea. En la periimplantitis es una lesión inflamatoria de los tejidos blandos y duros que rodea el implante que implica la pérdida ósea. Aquí sí hay pérdida ósea. En ambos hay inflamación, en ambos hay microorganismos que están haciendo efecto. La diferencia básica es que en esta no hay pérdida de ósea, mientras que en esta sí hay pérdida ósea. La mucositis y la periimplantitis, ambas tienen en común que tienen un origen microbiano. Y en el peor de los casos hay que considerar también el factor de pérdida de la audiointegración, es decir, hay que quitar la pieza que usted ha implantado. Bueno, se forma una biopelícula dental, ya vimos que cambia totalmente. Puede desarrollarse la enfermedad, es decir, de una mucositis pasar a una periimplantitis, es decir, de una simple inflamación. Ya usted sabe cuánto tiempo tiene que, el máximo que usted puede esperar para pensar que es una mucositis. 3 semanas, eso aparece. Así que, ojo. Diferencia entre mucositis y periimplantitis, aparezar. Mucositis. ¿Cuáles son los microorganismos que podemos encontrar posterior a eso? Bueno, Streptococcus aureus, Actinomyces, de 2 tipos: odontológico y Fusiobacterium, Prevotella, Carnocitofaga, Velionella. Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Una biopelícula en la cual vamos a conseguir productos que generan estos microorganismos. Una inflamación. Ahora, en el caso de que sea una periimplantitis, nosotros vamos a ver el aumento de diferentes grupos. El principal que se va a formar allí es el grupo rojo. Entonces, y el principal del grupo rojo, ¿quién es? Ya les he mencionado, Porphyromonas gingivales. Vamos a tener presencia de treponema, de ternela, y en el caso del naranja, Fusiobacterium es el principal. ¿Y se recuerdan por qué es el principal?
A ver, alguien que haya hecho el dibujo de cuando hicimos los grupos. Isabela, que tiene memoria fotográfica. Allá está, ¿ves? ¿Usted se acuerda dónde estaba Fusobacteria? En el grupo, con todos los grupos. El rojo, el verde, el violeta. ¿Dónde estaba Fusobacteria? En el dibujo de la biopelícula, que venían primero los del grupo de Streptococcus mutans, que son los colonizadores primarios, y después venían los secundarios, y ¿dónde estaba Fusobacterium? ¿No se recuerdan de ese dibujo? Fusobacterium estaba en el medio, tomando a todos los demás. ¿Ah? Bueno, en ese grupo también está presente Premotella intermedia, hay Parvimonas, Campylobacter y del grupo verde Cagnocytophagos. Ahora, cuadro clínico. Vamos a ver una lesión con presencia de biopelícula, presencia de cálculo, alguno que otro edema, inflamación, sangrado, y ahorita vamos a ver lo importante que es la inflamación y sobre todo el sangrado, el por qué. Puede haber exudado, supuración, y radiológicamente no se va a observar pérdida ósea. Eso, ya cuando usted ve que no hay reabsorción ósea, eso es un cosito. Pero si usted ve que hay una reabsorción del hueso, ya usted dice es una periimplantia. O sea que la radiología en este caso es un elemento importante para diferenciar entre el uno y el otro. Bueno, esto va para el examen, muchachos, que ojo lo que les voy a decir. En el séptimo workshop europeo, de periodoncia, donde van todos los que saben de periodoncia a nivel mundial, se ponen de acuerdo y hacen unos lineamientos para establecer cuáles son las triadas para identificar una enfermedad. Y en este caso hay un elemento importante para identificar los signos de la mucositis periimplantaria. Y el principal es la presencia de sangrado al sondaje. Eso va. ¿Ah? Redacto la pregunta. No me recuerdo de la pregunta exactamente, pero sí les digo que cuando usted le dice, según el séptimo workshop europeo, ¿cuál es el signo clave para identificar la presencia de la mucositis o para identificar la mucositis? Dicen la presencia de sangrado al sondeo. ¿Verdad? El sangrado al sondaje periodontal es indicativo de una lesión inflamatoria. ¿Qué pasa? Cuando usted coloca la sonda, ¿verdad? Y él empieza a sangrar. Ahora todo depende de cómo es ese sangrado. Bueno, ¿qué pasa? Si cuando algo está inflamado y usted sondea, como eso está inflamado, allí en esos tejidos todo está lleno de sangre. Pero si usted apenas toca y sale un sangrado, es que algo está pasando allí. ¿Ve? Entonces, esta es la referencia clínica que se tiene en cuenta por los periodoncistas para identificar el riesgo y la gravedad de la enfermedad. Es un código, es el código 1.4. Y aquí lo vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos de ese código? Ajá, miren. Aquí tenemos el hueso alveolar, aquí tenemos el diente que nosotros hemos implantado, y nosotros tenemos que hacer un sondaje. ¿Cómo hacemos el sondaje? Metemos la sonda y nosotros tenemos que darnos cuenta qué tanto entra la sonda. Entre más profundo sea el sondaje, usted puede incluso
pensar si es una mucositis o si es una periimplantitis. Los códigos que se emplea dicen, bueno, el código 1 se utiliza cuando existe un punto ligero de sangrado. Es decir, usted tocó y sangró. Código 2, cuando este punto se extiende formando una raya o una línea de sangrado o cuando encontramos varios puntos. Usted hizo la sonda y sale una línea de sangre. Código 3, cuando el triángulo interdental se llena de sangre en mayor o menor cantidad. Si usted hizo sondaje y salió, el triángulo interdental, es decir, la ventana de arriba y se llenan así y salen, con una forma de triángulo. Y el código 4, cuando existe una hemorragia hipotresiva, pero te tocó y salió sangre y sale. Después de eso. Eso es característico de mucositis periimplantaria que va desde el código 1 hasta el código 4. Okay. Luego, nosotros, microbiología de la periimplantitis. ¿Qué vamos a ver nosotros aquí? Siempre hay presencia de biopelícula. Siempre hay presencia de biopelícula. Ok. Morfotipos microbianos que vamos a conseguir. Bacilos no móviles y espiroquetas. ¿Qué vimos nosotros anteriormente? ¿Quiénes son el grupo que va a estar más presente en relación a los dientes normales? ¿Qué pasa con los cocos? Están en mayor o en menor proporción. ¿Qué pasa con los bacilos? Están en mayor o menor proporción. Entonces, aquí viene. Sitio de implantes con infección. Cocos, más o menos unos 30.3. Sitios con sobrecarga oclusal, 52.8. Ahora, mire, ¿qué pasó con los bacilos? También van disminuyendo, como lo vimos en la parte inicial. Los bacilos móviles, en este caso, aquí aumentan. Y las espiroquetas aquí van. Nosotros entonces, importante para considerar, hasta ahora, que yo le dije, eso va entre la mucositis y la periimplantitis. Diferencia. Diferencia principal entre la mucositis y la periimplantitis. En ambos que sí hay un proceso inflamatorio, en ambos que sí hay signo para identificarlo. Importante. Cuando usted hace el sondaje, ¿verdad?, y hay el sangrado, usted puede identificar la posible presencia de una infección por la mucositis. Pero si usted está haciendo el sondaje y cada vez y la sonda entra cada vez más, usted puede pensar de que eso también es una periimplantitis. Ok, esto puede ser producto también de una enfermedad previa, una periodontitis, una gingivitis. Siempre hay que considerar que haya una buena higiene oral, sobre todo a nivel de la prótesis. Una mala higiene sobre la prótesis puede dificultar la capacidad, o la aparición de la infección. También las personas que fuman o que tienen el tabaco, fuman mucho tabaco, también es la posibilidad que haya un aumento en la aparición de este tipo de infección. Y las personas que tienen diabetes. Ok. Esto.
Aumento en la profundidad del sondaje y en los controles asociados con la enfermedad. Sangrado al sondaje indica inflamación y puede ser usado como factor predictivo. Y la supuración siempre es indicativo de que hay una infección a nivel de los tejidos. ¿Qué es supuración? ¿Ah? ¿Qué es supuración? Supuración. Bueno, la supuración es cuando tú tienes un tejido que está inflamado, ¿verdad? Y adentro tiene una cantidad de material en el cual puede haber agua, microorganismos y cierta cantidad del contenido de lo que hay de la sangre. Pues, ahí puede, ¿ah? Algunos casos sí. De hecho, cuando tú tocas, puede salir material con microorganismos, pero además agua y cierta cantidad de sangre. Bueno, esto no es muy utilizado, pues aquí, que son costosos, análisis, pero sí se puede hacer análisis microscópico de una muestra que te tome con un cono en un paciente. Se toman los conos, se colocan a nivel para hacer el sondaje, lo guardamos en un tubo de Ependor, lo llevamos al laboratorio y hacemos análisis de los posibles microorganismos que estén afectando allí. Ahora, y hacer cultivo posteriormente con eso para identificar qué microorganismos pueden estar presentes. Por lo general van a conseguir mayor proporción los pocos. También se puede hacer una prueba de aglutinación con los antígenos de los microorganismos, entonces para identificar la presencia de algunos grupos. Pero la técnica que más estamos utilizando ahorita es la de hibridación del ADN, la principal que nosotros hacemos, la reacción de cadena de la polimerasa o PCR. Y ahorita se están haciendo otras pruebas que son las pruebas metagenómicas, con las que nosotros identificamos no solo microorganismos, porque a veces solamente utilizamos en el PCR un cebador que solamente sirve para un solo grupo, de microorganismos. Ahora con metagenómica podemos identificar el genoma completo de un grupo total de todos los microorganismos. O sea, ahí podemos tener un perfil genético de todos los microorganismos que están presentes en esa parte. Este es lo último que estamos haciendo, la metagenómica. Sí, no es, antes hacíamos una prueba de un espaciado de una parte del ADN. Eso era con el PCR. Luego hicimos genómica, que era un solo genoma de un solo microorganismo. Y ahora con metagenómica hacemos el genoma de todos los microorganismos presentes en esa muestra. Ok, diagnóstico. La profundidad del sondaje, el sangrado del sondaje, la supuración, el estudio radiográfico y el estudio microbiológico. Ok, aquí les voy a mostrar más o menos cómo podremos nosotros hacer la evaluación microbiológica a una persona que posiblemente tenga una mucositis o una periplástica. Una vez que nosotros podemos haber detectado, tomamos un cono y siempre hay que quitar y descartar la biopelícula supragingival con una cureta y luego tomar con el cono. Nosotros lo vamos a llevar a través de un medio de transporte. ¿Se acuerdan qué es un medio de transporte? A ver lo que vieron en la práctica. ¿Qué es un medio de transporte? ¿Ah? La aguja de platillo. ¿Qué es un medio de transporte, muchachos? ¿Quién sabe qué es un medio de transporte, muchachos? Es para mantener la muestra viva. Un medio de cultivo. Un medio de transporte sí, es más o menos un medio de cultivo. Pero ¿por
mantiene viva la muestra, está cerca. A ver, ayúdenlo. ¿Qué pasa en un medio de transporte que no pasa en un medio normal, que nosotros utilizamos? ¿Aumenta la concentración de qué? No aumenta la concentración de microorganismos. Sí, está bien. Es un medio en el cual los microorganismos no van a crecer, sino simplemente se van a mantener. Por eso se llama medio de transporte. No se van a desecar, es decir, es un medio que contiene una cierta cantidad de agua, está lo suficientemente hidratado para que la muestra se mantenga, yo la pueda llevar al laboratorio y luego posteriormente hacer los análisis. Es decir, yo la puedo cultivar. ¿Dónde la? Supongamos, yo tomé la muestra del cono, la coloqué en mi tubo M2 que contiene un medio de transporte, en este caso el medio de transporte que estamos utilizando es el BMEA3. Contiene una serie de elementos con el que yo puedo mantener el microorganismo allí, lo guardo, me lo llevo al laboratorio y posteriormente lo coloco dentro de un buffer amortiguador, más o menos a pH 7, que debe ser equivalente al que tenemos en la cavidad bucal. Lo llevamos al laboratorio y le hacemos el análisis. Cualquier análisis le podemos hacer como lo que vimos ahorita. Ok, muchachos. Tiene copyright. Y yo que le, no, eso no lo tiene. Yo fui que le conseguí una cosa y le puse ahí de history para hablar de la historia. Ok, muchachos, miren, nosotros vamos a comenzar ahora a hablar sobre la microbiología pulpar y perirradiculares y los microorganismos que vamos a conseguir a ese nivel. Ustedes recuerdan que cuando comenzamos al inicio hablamos sobre Anthony Leeuwenhoek. Anthony Leeuwenhoek, un alemán, él fue el primero en observar los microorganismos, lo creó, hizo un estudio al que llamó micrografía, y en esa micrografía colocó el nombre, o le dio los primeros nombres a unos seres microscópicos que él podía observar con un microscopio pequeño, a lo que llamó animales. De hecho, tomando de sus propias piezas dentales cariadas, empezó a colocarlo en ese microscopio, y de los productos radiculares necróticos él también tomaba algunas muestras y las colocaba para observar en el microscopio. Digamos entonces que fue la primera persona que empezó a identificar microorganismos presentes en los conductos radiculares. Ahora nosotros, hay un trabajo posterior donde el señor Tyton Miller asocia la presencia de bacterias con la enfermedad pulpar. De hecho, él establece que la enfermedad pulpar está asociada con la cantidad de microorganismos que él consigue. Hace un estudio en el cual él toma muestras de tejido necrótico, en el cual consigue allí observar por microscopía la presencia de microorganismos. Digamos, entonces es el segundo en darse cuenta de que los microorganismos están asociados con esa enfermedad a nivel infeccioso. Se han hecho estudios también en rata, donde se ha analizado las pulpas de ratas normales sin gérmenes, es decir, sin microorganismos, y un estudio etológico demostró que las ratas normales desarrollaban solamente necrosis con la presencia de los microorganismos. Sin presencia de microorganismos no había la formación de necrosis a nivel pulpa. Así que debe haber microorganismos para que ocurra el proceso. Si no hay microorganismos, el proceso necrótico no se da como tal. Se debe haber microorganismos para que ocurra el proceso.
Bueno, otro estudio, en 1970, aplicó técnicas avanzadas de cultivo y encontró que el 90% de las bacterias que se encontraban en ese lugar, obvio que tenían que ser anaerobias, en ese lugar no hay oxígeno. Y demostró que en ausencia de infección, los tejidos necróticos de la pulpa en el conducto no pueden inducir el desarrollo de los microorganismos. En este estudio se desarrolló, es un estudio que hicieron en monos, se corroboró la importancia en este caso de los microorganismos en el tejido necrótico a nivel de la pulpa dental. Es decir, si no hay presencia de microorganismos, no se forma tejido necrótico. Ok, importante para conocer. Eso lo van a ver ustedes durante toda la carrera. El diente funciona como un sistema totalmente cerrado, en el que no entra nada. De hecho, la estructura del diente está hecha así. En una parte que tiene una estructura de un esmalte tan duro, formado por cristales de hidroxiapatita. ¿Verdad? ¿Por qué vieron eso? Profesor de bioquímica. Formado por cristales de hidroxiapatita que hacen una estructura tan grande, tan fuerte y tan compleja que no permite que nada entre. El sistema es un sistema totalmente cerrado. El complejo dentino pulpar en condiciones de salud es un sistema cerrado y además estéril. ¿Qué es algo estéril? Algo estéril es algo que está libre de microorganismos. Entonces, en su interior, los dientes por naturaleza, ahí no vamos a conseguir ningún tipo de microorganismo. Ahora, las condiciones de infección de un diente se establecen por la invasión de quién, de los microorganismos. Cuando vean este con la ventana sí es un microorganismo. Y la vulnerabilidad, entonces, en todo caso, de este sistema cerrado estéril está limitada ¿por qué? Por la circulación que va hacia el diente. Es decir, ¿por qué? El diente, aunque tiene una cierta cantidad de entrada de vaso, no es tan grande como para que pase mucha sangre, demasiada sangre por el diente, ¿no? Si llega a una cierta cantidad, pero no está. Y entonces eso también dificulta el proceso de reparación de la misma pieza. Con relación a otros órganos de nuestro cuerpo, por donde sí pasa gran cantidad de sangre y los procesos de reparación son mucho más rápidos. Hay una ausencia de mecanismos de arrastre, hay presencia esto es muy importante, la presencia de los túbulos dentinarios y los conductos accesorios laterales. ¿Qué pasa? Un túbulo dentinario es como un tubo, un espacio hueco, queda en el centro, donde los microorganismos incluso pueden quedarse allí, una vez que han entrado al sistema. Es decir, ha pasado esta parte de acá, que es el esmalte, y entran a la dentina y se introducen por los túbulos dentinarios. Hay amplia disponibilidad de nutrientes, porque dentro, recuerden que en la dentina hay una parte de la materia orgánica. ¿Lo recuerdan cuando vimos en biología dientes por descalcificación y dientes por desgaste, ¿verdad? Cuando nosotros vimos la parte de descalcificación, hay una parte orgánica, pero que está a nivel de la dentina, porque no se ve la estructura superior que es la del esmalte, pero a nivel de la dentina sí hay una parte orgánica. Esa parte orgánica puede funcionar como sustrato y energía cuando los microorganismos llegan a ese nivel. Y por otro lado, a ese nivel hay limitada cantidad de oxígeno y por lo tanto, entonces, la mayoría de los microorganismos que crecen allí son anaerobios. Bueno, entonces para comprender entonces
complejidad de las patologías endodónticas, nosotros tenemos que conocer cuáles son las condiciones de los tejidos dendilopulpares, cómo es el sistema inmunitario de nuestro paciente, en el caso del operador, cuál puede ser la dosis que puede producir el efecto nocivo, la dosis de virulencia y de las diferentes especies microbianas, y cuál es el tiempo de evolución de esta enfermedad. ¿Cómo ocurre? ¿Cuál sería Nosotros estamos viendo aquí un corte de un diente en condiciones normales. Si está perfecto. Tiene su esmalte, tiene su dentina normal hasta que llegamos aquí a la cámara pulpar. Está todo perfecto. ¿Qué pasa? La pulpa en condiciones normales es estéril. Ahí no hay nada. ¿Qué hay? Solamente material orgánico, los nervios y los vasos, ¿verdad? En la cámara, no, tubulo dentinario, esa es la dentina. Estamos hablando de la cámara pulpar. Esmalte, dentina, ¿verdad? Y aquí, la cámara pulpar. Ajá. Y entonces estamos hablando, miren, en condiciones normales, la pulpa es y aislada de todo el sistema, de la cavidad oral. Ok, ¿qué pasa? Llegó la caries. ¿Qué pasa cuando llega la caries? El esmalte se debilita porque los microorganismos que están allí empiezan a hacer todo su proceso metabólico, generan ácido láctico. Ese ácido láctico desmineraliza al diente, a la parte del esmalte. Los cristales de hidroxia hematita no son tan fuertes y el proceso comienza. Se empieza a formar entonces la caries. Aquí lo vemos, miren, en un corte del diente, aquí como si lo estuviéramos viendo en un corte histológico. Miren, toda esta parte sería la parte del esmalte y cómo se pierde el esmalte producto del crecimiento de los microorganismos a ese nivel. Miren, aquí tenemos otros ejemplos radiológicos de la presencia de caries. Bueno, este es de adulto. Aquel, te veremos. Ok, aquí miren. Desgaste. Miren, caries. Desgaste. Desgaste. Porque, ¿qué puede producir ¿quién puede producir el desgaste? ¿El qué? ¿Qué dijeron? Está bien. Punto así. ¿Quién sabe qué es el brucismo? ¿Ah? Ya lo vieron, ustedes lo han visto en alguna otra materia. ¿Cuándo? ¿En dónde? En bioquímica. ¿Quién sabe qué es el brucismo? A ver, explíquenos. Solamente así que desgaste dental por la fricción, pero no solamente por eso. El brucismo solamente produce desgaste. No.
Sí, o sea, el bruxismo es cuando la persona aprieta, pero además hace fricción así. Y entonces hay una que aprieta, uno pasa con los dientes como si estuviera masticándose, pero los dientes. Y se hace fricción sobre los dientes a tal grado que miren, se va perdiendo. Y hay unos que lo hacen así, y el diente se va perdiendo en esa misma dirección que va haciendo la fricción. Eso se ve mucho en gente de edad, pues, que a veces uno ve que son tan nerviosos que pasan friccionándose los dientes. Pero hay otra opción del bruxismo en el que aprietan tanto, que las piezas se van a quebrar. Fracturas y fisuras. Los dientes se fracturan. Sí, no, pero normalmente, o sea, una persona normal no tiende a apretar los dientes. Eso es un extremo. O sea, normalmente nosotros no dormimos con los dientes apretados así. No. Eso es alguien con estrés. Yo. ¿Ah? ¿Cómo? Sí. Algunas personas por la noche, como yo, cuando estoy muy estresado, aprieto los dientes. Y a veces me despierto así. ¿Ah? No, pero bueno, yo he leído, no sé, no estoy seguro, ni tampoco he ido, que hay una técnica, hay psicólogos que tratan eso, o sea, que te tratan, y de hecho, ahorita ni siquiera el tratamiento es que te hacen masaje muscular para que aprendas a abrir la mandíbula y aprender a tener la boca abierta, o sea, cerrada, pero abierta adentro, o sea, con la boca cerrada, pero separado aquí. Sí, entonces sin contrario, uno hace ejercicio para relajar los músculos y mentalmente pensar que uno durmiendo va a tener la boca abierta. Sí, es un ejercicio, o sea, es como una programación mental. Es una programación mental para que cuando te acuestes a dormir y te relajas, buscas música relajante, haces ejercicio, mantienes la boca abierta, para eso, ¿por qué? Porque es una persona que te llega al consultorio incómodo, a menos que le haga, la otra opción es que tú le tomes un molde y le hagas una férula. ¿Ah? Una placa mío relajante también. No sé, no el bruxismo no se cura, o sea, lo que tú puedes hacerle en el mejor de los casos y a tiempo para que no pierda más piezas es que le hagas una placa y se la coloque para que en las noches y pueda dormir con eso. Yo después cuando va a apretar, entonces eso relaja a los dientes y no aprieta entre dientes y dientes porque ¿Ah? No, esa la va a cambiar. Todos los años tiene que cambiar. Si le ponen plaques, casi todos los tratamientos que me ponen lo quiero. Lo quiero constantemente conmigo, no lo vaya a cambiar plaques. ¿Ah? Pero es por temporada, o sea, en mi caso yo lo hablo desde la experiencia, o sea, no todo el tiempo estoy durmiendo con los dientes apretados. De hecho, o sea, he ido a sesiones, tengo un amigo psicólogo que no me cobra.
También, que eso es bueno tener amigos. Que no me cobran, entonces me hacen sesiones, me explican qué música utilizar para yo acostarme a dormir, a hacer los ejercicios. Yo hago los ejercicios, me programo mentalmente cuando estoy muy estresado. Pero, por ejemplo, aunque usted no lo crea, yo me doy cuenta que me da en espacio en lo que yo pensaba que estaba menos estresado. Es decir, cuando vienen las vacaciones, donde yo pensaba que yo estaba. Pero miren, procedimientos restaurativos, que pueden ser también una vía para la entrada de los microorganismos hacia el conducto radicular. Miren, exposición pulpar de la cavidad oral. Miren todo esto. Allá está la radio. Miren que esto llegó hasta la cavidad. Ok, aquí lo vamos a ver en detalle. Nosotros, ¿verdad? Una vez que el microorganismo ha superado el esmalte, llega a la dentina. ¿Qué se va a conseguir en la dentina? ¿Verdad? Los túbulos dentinarios. ¿Se recuerdan cuando vimos esto? En biología, el esmalte, la línea amelodentinaria. Pregunta, ¿qué está debajo de la línea amelodentinaria que no es la dentina? Y da origen a la dentina, al esmalte. Se encuentra en la línea entre la línea amelodentinaria o debajo de ella y da origen al esmalte. ¿Los qué? No. ¿Lo qué? A ver. No sé, no le escucho bien. A ver, Jorge. No, mira, a ver, Jorge hace así como porque no quiere ni que lo vea. ¿Ah? Da cero. ¿Quién lo dijo? Samir, no te escuché. No escuché con ese tapabocas. ¿Quién lo dijo, Zuleta? Ok, muchachos, miren. Esto que está acá sería la zona donde están los túbulos dentinarios y esta acá también otra zona de los túbulos dentinarios. Solo que en la zona que está más cerca de la dentina, los túbulos dentinarios tienden a ser mucho más pequeños y a medida que se acerca la cámara pulpar tienden a ser un poco más grandes. De hecho, aquí tienen un tamaño aproximado de 0.9 micras y a medida que se va acercando a la cámara pulpar tiene un tamaño de 2.5 micras. Eso quiere decir que de hecho cuando se van ensanchando un poco más y ahí puede haber mayor cantidad de materia orgánica. ¿Será que el banco? Los microorganismos entonces pueden entrar al diente y si un microorganismo tiene un tamaño entre 0.2 y 0.7 micras, miren qué pasa. Esto se puede convertir en un espacio de vehículo para que los microorganismos no solamente se movilicen por allí, sino que también puedan crecer y desarrollarse en esos espacios.
Si la bacteria tiene un tamaño entre 0.2 micras y 0.7, los túbulos dentinarios tienen un espacio, vieron que la parte más pequeña es de 0.9 micras y en la parte más ancha de 2.5 micras. ¿Sí? Espacio para que ocurra eso. Miren, es un corte de los túbulos dentinarios y estos son nuestros amigos de Streptococcus que se están movilizando por esos túbulos dentinarios. Aquí tenemos un corte histológico. Miren, lo que está en morado significa los microorganismos. Esta es una zona donde hay poca cantidad de microorganismos, pero es una zona donde hay una cantidad de microorganismos que se están desarrollando en esos túbulos dentinarios. Ok, entonces la dentina se convierte en un espacio permeable que permite la invasión bacteriana. ¿Debido a qué? A una dentina esclerótica o una dentina terciaria. ¿Qué es una dentina esclerótica? La dentina esclerótica en este caso es la dentina que se forma producto de una acción nociva sobre la dentina, es decir, bien puede ser producto de una invasión microbiana y sobre ella entonces se empieza a reparar a sí misma, que puede ser que viene desde el espacio de la pulpa hacia la parte superior de la dentina. Entonces se forma una dentina esclerótica o una dentina terciaria. La dentina terciaria en este caso es como una reconfiguración de esa dentina, un tubo dentinario que en algunos casos termina incluso remineralizándose y cerrándose esos espacios. A lo que ocurre esto, la presencia de dentina esclerótica o de dentina terciaria, eso funciona como una especie de taponeo de esos espacios, prácticamente, que no permite que los microorganismos puedan seguir pasando por allí y lleguen a la pulpa. Entonces, las defensas del cuerpo, como anticuerpos, sistemas de complemento, se encuentran dentro del fluido dentinario y ellos pueden actuar sobre todos los microorganismos que pueden estar movilizándose por esos espacios. El diámetro funcional del túbulo dentinario más o menos es de entre el 5 y el 10% del diámetro anatómico total que tiene. Entonces, la invasión bacteriana de estos túbulos dentinarios es rápida. Miren, allá de aquel lado, miren, tenemos una fotografía de los túbulos dentinarios no atacados por microorganismos. Y de este lado, miren cómo se observa todos esos túbulos dentinarios atacados por los microorganismos. Bueno, aquí imaginemos, estos microorganismos, ¿cómo llegan a la red? ¿Cómo es posible eso? Entonces, aquí tenemos un diagrama de la biopelícula en el conducto radicular. En la A, ese es un conducto radicular que no tiene microorganismos. En el B, ya han llegado los microorganismos al conducto radicular. En el C, además de que ha llegado, empieza un proceso de reabsorción. Y aquí ya, incluso no solamente está a nivel del conducto radicular, sino que está afectando otras zonas del diente y aumenta el proceso de reabsorción. Es decir, que cuando la infección ha llegado a los conductos radiculares, es tal que incluso el diente puede perderse, producto de la infección. ¿A qué se refiere con absorción? A absorción ósea. Miren, este es un ejemplo, necrosis pulpar. Miren eso, esa sonda hasta donde llega. La necrosis pulpar en este caso genera una infección a tal grado que puede llegar a dañar la irrigación del diente por la parte inferior,
De hecho, hay una teoría que se llama anacoresis, que no está muy probada, pero existe la posibilidad, en teoría, de que algunos microorganismos puedan llegar al diente no solamente por del exterior del diente hacia el interior de la pulpa, sino que pueden estar movilizándose por las vías sanguíneas o alguien que ya previamente tiene una infección, ¿verdad? Y el microorganismo se puede movilizar por la vía sanguínea y llegar por esa vía hacia el diente. Existe esa probabilidad. Se tendría que se transporte por la sangre a la zona de afección tisular, abandona el vaso y entra al tejido pulpar, dañando y generando una infección a ese diente. Sin embargo, hasta ahora no se ha comprobado como una vía de infección del conducto radicular. Existe la posibilidad. Hay un trabajo sobre eso, sobre la anacoresis. Ok. Entonces, patogenicidad versus virulencia. ¿Qué es la patogenicidad? Es la capacidad que tienen los microorganismos de generar enfermedad en un huésped. Ahora, virulencia está determinada por el grado de patogenicidad. Entre más patógeno es un microorganismo, hay mayor virulencia. O sea, la virulencia disminuye en función de la patogenicidad. Hay organismos que son más patógenos que otros. Por lo tanto, ¿qué es la patogenicidad? Es la capacidad del microorganismo de generar una enfermedad. Sí. Hay unos microorganismos que producen la enfermedad con mayor velocidad o generan más efectos. Son más patógenos. Por ejemplo, hay unas bacterias como las enterobacterias que nosotros hemos visto, que ellos producen efectos a nivel intestinal. Si entra por la cavidad bucal y puede llegar a nivel intestinal. Algunas de ellas tienen efectos, son más patógenas que otras. Por ejemplo, para dar un ejemplo, Yersinia es una enterobacteria y hay, yo digo, Yersinia pestis, género y especie. Produce una enfermedad que es enterocolítica, la diarrea. Pero hay unas cepas de Yersinia que aunque tú las tengas, te puede dar un poquito de diarrea y te tomas tu antibiótico y bien. Pero hay otras que son más patógenas. Cuando te da, el efecto es tanto que usted se va por ahí. Entonces, es más patógena. Entonces, claro, aquella que tiene mayor capacidad de producir la enfermedad en el huésped es más patógena. Y como grado de patogenicidad, se puede decir que también es más virulenta. O sea, hay cepas que son más virulentas. Ok. En el caso de los dientes, nosotros vamos a ver que hay bacterias que pueden ser más patógenas, haciendo agregados más rápidos para la formación de las biopelículas. Y actúa con mayor capacidad para superar los efectos del sistema inmunitario, es decir, puede superar en algunos casos las defensas del huésped. Incluso algunos tener vía un mecanismo de evasión del sistema inmunitario y de algunos antibióticos. Entonces, en nuestra cavidad bucal nosotros siempre tenemos un equilibrio, ¿verdad? ¿Cómo llamamos a ese equilibrio dentro de la cavidad bucal? Si no hay enfermedad en la cavidad bucal, ¿cómo lo llamamos? Si no hay enfermedad, si hay una enfermedad de la cavidad bucal, ¿cómo llamamos a eso?
disbiosis. Y si no hay enfermedad, ¿cómo se llama? Cuando hay equilibrio en la cavidad bucal y no hay enfermedad, se llama eubiosis. Eubiosis. Vamos al examen. Repito. Si hay un equilibrio en la cavidad bucal, ¿verdad? Y no hay presencia, no hay enfermedad, no hay presencia de enfermedad, hablamos de que estamos en un proceso de eubiosis. La eubiosis es la ausencia de enfermedad. Aunque hay microorganismos, hay de todo, hay un equilibrio, no hay enfermedad. Pero cuando se ha perdido ese equilibrio y hay presencia de una enfermedad, estamos en un proceso de disbiosis. Este diente está en un proceso de eubiosis, está sanísimo, miren, se ve perfecto el esmalte, una hermosa dentina y una cámara puntual. Esto que está aquí no se usa de la forma. Y mire, empezaron a llegar los microorganismos, dañaron el esmalte y se empezaron a introducir por la dentina hasta que llegan a la cámara pulpar y hacen una infección en el conducto radicular, y cuando llegan por todo el conducto radicular, llegan al punto, miren, que empieza a reabsorberse, y ese diente puede que en algún momento usted lo pierda. Entonces están viendo todo lo que puede ocurrir producto de la infección. La bacteria ejerce su patogenicidad causando daños en los tejidos. La liberación por parte del sistema inmunitario, como la citocina, prostaglandina, participan en la inducción de la reabsorción ósea. De hecho, la exacerbación del sistema inmunitario hace que los procesos inflamatorios sean mayores y que los procesos de reabsorción del hueso sean más rápidos. Entonces, virulencia determina el grado de patogenicidad. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Las bacterias que son gram negativas tienen una parte exterior que se llama lipopolisacáridos. Muchas bacterias gram negativas tienen un mayor grado de virulencia por la presencia de lipopolisacáridos. Al igual que las bacterias gram positivas, como tienen gran cantidad de peptidoglicano y sobre todo de ácido tecoico. El ácido tecoico funciona como un antígeno, es decir, como un agente que hace que el sistema inmunitario se exacerbe y funciona como un factor de virulencia. Las bacterias que son flageladas también, porque a nivel del flagelo hay un antígeno que se llama antígeno flagelar, que hace que la bacteria sea mucho más virulenta. Y aquellas bacterias que se coagregan entre sí formando la biopelícula generan exopolisacáridos al exterior y también las hacen más virulentas. ¿Qué producto puede liberar esta bacteria? Bueno, enzimas y exotoxinas. Todas estas son elementos que hacen a la bacteria más virulenta. Pueden causar daño tisular y solamente pueden ser contrarrestados por el sistema inmunitario. O en todo caso por un antibiótico también, ¿no? Exudado purulento. Bueno, los exudados purulentos están caracterizados por que posterior a una infección, es decir, ahí hay microorganismos, el sistema
inmunitario está funcionando. Y hay una agregación celular ahí, tanto de bacterias como de sistema inmunitario, cantidad y una cantidad de células polimorfonucleares allí. Hay leucocitos, enzimas, agua, de todo. Ejemplo de daño tisular causado por bacterias a nivel radicular. Hay liberación enzimática, hay gran cantidad de células rojas, de leucocitos, pero también de glóbulos blancos, en especial de los polimorfonucleares. Terminan todo eso formándose en el famoso pus. Entonces aquí tenemos este diente y cuando usted lo abre, lo que sale es pus. Una infección radical. Miren esto acá. Este es nuestro paciente, le hicimos la radiografía y nos dimos cuenta que aquí hay, miren, cuando lo vemos a simple vista, miren acá, la presencia de el pus. Miren ese otro que tenemos allá, bacterias en estado planctónico con alta virulencia. Miren cómo esas bacterias se llevaron ese diente prácticamente. Por un costado. Miren acá. Estas son las famosas que ustedes se van a conseguir con mucha frecuencia, que ustedes nada más ven un pico. Y cuando vienen a hacer la exploración, eso adentro no hay nada, lo que queda es el cascarón. ¿Por qué? Porque las bacterias son tan virulentas que hacen un efecto rapidísimo. Pero solamente usted va a ver el punto de entrada. Y lo que está adentro destruye toda la dentina. Mira, aquí, eso que estamos viendo allí es un corte de un diente. Miren, entonces las bacterias, aquí usted va a conseguir una. Es un conjunto de bacterias que conforman un biofilm. Y cuando usted hace un corte, miren, es como la parte donde va hacia la nariz de los dos lados. Mira, aquí conseguimos todo eso teñido de bacterias. Y cuando hacemos corte, así del diente, miren, todos los morados son bacterias. Y aquí hay mucho más. Cuando hacemos tinción en un diente, no se debe teñir nada. Pero si se tiñe, lo que se tiñe son bacterias. Entonces, todo eso que vemos allí son microorganismos con capacidad de formar comunidades en el interior del diente. ¿Se recuerdan, verdad? Lo que hemos visto hasta ahora. Bacterias planctónicas que se colocan sobre una superficie, se coagregan, hacen un proceso de coagregación, ¿verdad? Un conjunto de microorganismos que se integran metabólicamente. Hay una diversidad metabólica también producto de los diferentes tipos de microorganismos que se coagregan entre sí, hasta que se forma la biopelícula total. Tipo de infecciones endodónticas. Bueno, por su localización la vamos a diferenciar en infección intraradicular o infección extraradicular. Bueno, la infección intraradicular se genera por microorganismos que colonizan el sistema de los conductos. Y en el caso de la primaria, son causadas por microorganismos, en este caso, que fueron componentes de la primaria y la secundaria. Es decir, necesitan alguna forma de procedimientos antimicrobianos, pueden persistir a periodos de privación de nutrientes y la mayoría de ellos son anaeróbicos que se encuentran en ese espacio. Ya en el caso de la infección secundaria, los microorganismos ya han introducido al conducto radicular, incluso después de una intervención ya tratada por un odontólogo. La infección persistente son en el caso de los microorganismos que están presentes posterior a la primera infección, pero que son introducidos en el conducto radicular después
de que ha sido intervenido. Este es el caso de las extrarradiculares, una invasión microbiana de los tejidos perirradiculares inflamados, secuela de una infección anterior. Bueno, ¿qué puede estar afectando entonces a ese nivel? Los microorganismos, presencia de virus, de hongos, de protozoarios, de bacterias. Ahí está mal escrito que dice hongos, es hongos. La mayoría de los microorganismos que se encuentran en la cavidad bucal, todos no han sido identificados. Solamente conocemos entre un 5% de lo que hay ahí hasta ahora. Poco a poco lo vamos a ir identificando. Bueno, muchachos, hasta allí.